Es un placer tenerles otra vez en el programa Palabra de Mujer, un programa por y para las mujeres. El día de hoy tenemos un programa exquisito, vamos a hablar sobre sexualidad. Y es a la luz de eso que tenemos unas personalidades muy importantes venidas desde Colombia y desde Brasil, que van a plantear este tema en profundidad el día de hoy. Así que para eso me permito presentarles a Gabriel Gallego, doctor por el Colegio de México y especialista en demografía. También vamos a tener a Berenice Bento, doctora por la Universidad de Brasilia y la Universidad de Barcelona, ella es socióloga, y sin más les doy la bienvenida y un agradecimiento personal por acompañarnos el día de hoy en este programa. A ver, a la luz de la diversidad y su papel por la lucha de la equidad y la justicia, en el tema de derechos humanos de mujeres ha sido trascendental el feminismo. Arranquemos un poco con ese tema. ¿Qué opinan ustedes del feminismo actual? Bueno, ¿puedo empezar? Yo pienso que es muy difícil hablarnos de feminismo, ¿no? Pero de feminismos. Hay una pluralidad interna de los discursos de las mujeres, ¿no? Que se dicen yo soy feminista. Pero además hay muchas matrices teóricas para decir feminismo, ¿no? Yo pienso que el feminismo actualmente, el feminismo que yo comparto, el feminismo que yo hago parte y que yo digo yo soy una feminista, es un feminista que no es un feminismo que es exclusivo de las mujeres, o que piensa que el sujeto colectivo del feminismo necesita de un cuerpo de mujer para hablar del feminismo. Bueno, ¿por qué que yo hablo eso? Porque después podemos hablar un poco más con la entrada de las mujeres transexuales, de los hombres transexuales, de los hombres gays, ¿no? De los hombres heteros, de las mujeres heteros, que está el tiempo todo hablando de género, hablando de la diversidad, al mismo tiempo hablando de la violencia de género, que no es una violencia exclusiva para las mujeres. Yo pienso que entonces tenemos delante de nosotros una configuración muy plural de lo que sea el feminismo. ¿Hay una nueva etapa de ese feminismo entonces? Sí, yo creo que, como estaba diciendo Berenice, con la llegada especialmente del movimiento de las masculinidades, ese movimiento que es muy fuerte, por ejemplo, en Brasil y en otros países de la región de América Latina, pues entra el sujeto feminista o el sujeto como clásico que defiende el feminismo también se ha ido transformando y yo siento que es un feminismo que en la región es mucho más incluyente, es un feminismo que incluye más la diversidad, que trata de comprender cómo en el mismo campo de lo social, de las desigualdades, de las diversidades, se intersectan diferentes maneras para los sujetos, no solamente las mujeres, sino las mujeres trans, no solamente es el problema de las mujeres como sujetos, sino también las mujeres en su condición étnica, por ejemplo, racial, por ejemplo, las mujeres negras, indígenas. Es todo el tema del movimiento de la diversidad sexual que tiene como ritmos y tiempos distintos en América Latina, muy fuerte, por ejemplo, en Brasil, un poco más tímido en Costa Rica, por ejemplo, o a medio camino, por ejemplo, como en Colombia. Entonces, ese tipo de desigualdades también o de particularidades en la región hace que hablemos también como de un feminismo, pienso yo, que es diferencial en América Latina, o sea, que tiene como agendas distintas y que visibiliza, por lo tanto, problemáticas también de manera distinta en cada uno de los contextos. Ojo que cuando hablamos de diversidad se plantea el tema de multiculturalismo y se plantea el tema de las orientaciones sexuales. Claro. Pongamos en la mesa entonces el tema de la sexualidad. Sí, bueno, entonces para pensar el tema del feminismo y la sexualidad, ¿eh? Yo pienso que por muchos años, por mucho tiempo, el feminismo, un tipo de feminismo que yo no comparto, se ha puesto ciega y sorda para el tema de la sexualidad. Nuestra opresión de las mujeres es del orden del género, ¿no? Entonces, hablamos después de la sexualidad. Bueno, ese feminismo que yo pienso que es un feminismo de matriz heterosexual, ¿no? Por tanto, que ha contribuido muchísimo, yo pienso, para fortalecer la heteronormatividad, ¿no? No habla de la sexualidad. Ha tenido una ruptura interna en el feminismo con un separatismo. Las lesbianas, ¿no? Ha dicho, no, el tema de la sexualidad también es un tema de la opresión. Y nosotras precisamos pautar y dar visibilidad. Nosotras somos feministas, pero también somos lesbianas. Por tanto, hay dos órdenes de opresión, ¿no? El género y la sexualidad, que es necesario pensarlas de forma distinta, separada, pero que lo que unifica a los dos es pensar que la norma heterosexual excluye
los sujetos abjetos, ¿no? Los sujetos que no están de acuerdo con la norma. Ese sujeto-objeto es una opresión lo que siente, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Claro, ahí hay un proceso también como de politización como del cuerpo y de la misma experiencia, que es lo que se reivindica hoy en día, tanto por el mismo feminismo más contemporáneo, un feminismo más incluyente, como por el movimiento de las diversidades sexuales, que también tiene sus propias agendas y es muy distinto en cada uno de los países. Politización del cuerpo, perdón, Gabriel. Claro, es poner como el cuerpo como parte de la experiencia vital que pasa, ese cuerpo que está permeado por unas condiciones de género, también de sexualidad, pero también una condición étnica. O sea, es el cuerpo el que está ahí. Es cuando una mujer trans, por ejemplo, sale en una manifestación o públicamente se puede denunciar y tiene, por ejemplo, la palabra, como podemos registrar en algunos escenarios de América Latina, y es una mujer que por lo menos puede hablar de su propia experiencia vital y poner, por ejemplo, como interlocutor al Estado, por ejemplo, para que le pueda reivindicar ciertos derechos, o pone, por ejemplo, como interlocutor, aparte, por ejemplo, de ese movimiento gay que sigue siendo muy hegemónico, muy urbano, muy blanco, o muy, por ejemplo, también muy masculino, y estas mujeres entran como a interpelarlo, por decirlo así. Entonces es como a partir de la propia experiencia del cuerpo, una experiencia vital de esa experiencia, y creo que eso es lo que ha ido pasando como en la región, es un poco que esa experiencia del género, sexualidad, está muy permeada por la experiencia también como del cuerpo, y creo que ahí en la experiencia del movimiento trans es muy de muchos aprendizajes para la región, y creo que es el que más nos marca como un poco como la vanguardia en términos de esa reivindicación. Una cosa interesantísima que acaban de haber mencionado es que el feminismo radical está muy bien. Vamos a la raíz y vamos a tener frutos muy potentes, pero ese feminismo fundamentalista no es necesariamente lo que queremos ver en el escenario. Para los televidentes que recién se incorporan a ver nuestro programa, estamos hablando del tema de sexualidad y nos acompañan dos personalidades, una de Colombia y la otra de Brasil, que tocan este tema, un tema muy álgido y de mucha importancia en los últimos tiempos. Sí. El tema trans. Sí, el tema trans es el tema que yo pienso que sí, es verdad que nadie nace hombre, tampoco mujer. Con el tema de la transexualidad, por tanto, nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Y desde luego no somos mujeres listas o hombres listos. La masculinidad y la feminidad siempre es un proyecto, nunca está acabado. Porque si tú llegas mañana aquí en la tele, para trabajar, con un poco de batón o con el cabello más ancho o con un brinco, ¿sí? Dicen, pero ¿qué pasa? ¿No? El control del género, de la sexualidad, no es algo que, bueno, naciste, estás listo. No, hay toda una estructura, todas las instituciones que están ali policiando y vigilando tus performances, tus prácticas, ¿no? El tema de la transexualidad es genial porque son personas que voy a poner entre comillas porque es terrible lo que voy a decir, pero no tiene ningún problema cromosomático, ningún problema biológico, y dice, mira, yo soy mujer, aunque yo tenga un pene. El hecho que yo tenga un pene no tiene nada que ver con mi identidad de género. Bueno, esto es ¿qué hacemos delante de esta demanda de un sujeto que dice, yo soy aquilo que mi cuerpo dice que no es? Dos alternativas, o patologizamos a este sujeto y decimos, eres loca. O entonces decimos, pero qué interesante que son las identidades. Entonces vamos a problematizarlas. Y yo pienso que eso que los estudios queer hacen, una radical desnaturalización de género, desde que el género, que sea mujer, que sea hombre, no tiene nada que ver con la naturaleza, nada que ver. Son proyectos políticos de control, de poder. Desnudemos la teoría queer, desnudémosla. O sea, yo siento que... Expliquémosle a la gente qué es eso. Claro, la teoría queer, vamos si compartimos como la misma interpretación, es como un poco como de la naturalización de las identidades sexuales que se consideran fijas. O sea, que tú naces con una vagina y automáticamente te vuelves una mujer, o naces con un pene y automáticamente te vuelves un hombre. Lo que hace la teoría queer es como romper esa linealidad, esos cursos como de que dicen esto se va a convertir en esto y esto se va a convertir en esto, y comenzar un poco como a problematizar el asunto en términos de que en esa línea puede haber como líneas de fuga. De hecho hay muchas líneas de fuga, y es cuando emerge el sujeto queer o muchos sujetos, como existen en diferentes culturas latinoamericanas, que son estos sujetos muy masculinos, que en ninguna parte podrían ser asociados como con la estética de lo gay, pero que tienen prácticas sexuales y eróticas y afectivas profundas con otros hombres, pero que no se identifican con ese discurso gay como nos lo plantea, por ejemplo, la teoría o el movimiento gay norteamericano. Entonces hay como una disociación. Y eso existe como en todas las culturas. Esos sujetos siempre son como sujetos problemáticos, tanto para la sociedad
como para los mismos académicos. O sea, ¿dónde ubicamos, con qué categorías a estos hombres que son muy masculinos, muy machos, remachos, que en ninguna parte uno diría se le ve por encima a lo gay, de acuerdo a una estética que la sociedad también ha identificado que esto es lo gay o esto es una lesbiana clásica, y que desestabilizan como todo el tiempo, como este sistema como de binarismos? Lo que hace la teoría queer es desestabilizar esos binarismos, desestabilizarlos, decirlos, las experiencias de lo sexual van mucho más allá de esas correspondencias con una carga biológica, y es una cosa mucho más cultural, y de hecho es un proceso como, podríamos llamarlo, anti-identidad, anti-nombrarte como alguna cosa, y es como ese desplazamiento. Por eso las mujeres y hombres trans lo que hacen es desestabilizar tanto a la sociedad, por eso hay un proceso como siempre de criminalización y de patologización, pero también en la academia lo que hace en los trans, y por eso en algunas academias no hay muchos acercamientos, porque también desestabilizan un poco la teoría. Te lo pongo en términos costarricenses, les están moviendo el piso, claro, pero fue un socollón tremendo. Claro. Es como un terremoto, como un sismo en la teoría. Sí. Y en la misma experiencia política de los mismos movimientos, tanto para el feminismo como para el mismo movimiento gay. ¿Hay una asimilación? A ver, ¿lo asimila la academia? Sí, yo pienso que no es una asimilación tal vez así, pero es una discusión y es un proceso un poco de, en mi caso, por ejemplo, yo he hecho mi trabajo de campo en 3 años en un hospital que hace cirugía de transgenitalización, después he ido para España, también investigación. Y cuando yo he mirado el trabajo de campo, las narrativas, las historias de vida, pero yo pensé, es imposible seguir hablando de la patología. Claro. Ese sujeto significa su vida, tiene capacidad, porque esto... Claro, ¿no? La patología, desde la enfermedad, desde el trauma, desde el desmembramiento de los músculos. Claro, sí. Es un control, o sea, lo que el Estado hace es como el control de la sexualidad. Y en últimas el sujeto trans viene siendo como el conejillo, donde hay como todo un dispositivo de control, porque es una transgresión a toda una norma, unos dispositivos culturales de género, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que yo he ido para el trabajo de campo, he repensado los aportes teóricos que estaban me informando, disse, pero que no me vale. La teoría de Benjamin de Stoller, ese pobre que está todo el tiempo diciendo, es imposible, es una experiencia. ¿Qué nombre cómo nombrar esas experiencias? Es una aberración de la naturaleza, entonces no es posible, no existe en cuanto a experiencia subjetiva. Entonces yo pienso que en la academia, hoy hay en Brasil muchísimas tesis, muchísimas investigación acerca de la transexualidad, travestilidad, intersexualidad, pero es muy interesante porque en este caso también las personas que empiezan a trabajar con los aportes da teoria queer, no trabalham exclusivamente no âmbito da academia, pero são activistas, ¿sabes? Nosotras somos activistas de los derechos humanos y un concepto muy problematizado de lo que sea derechos humanos. Ojo, que como decía un buen amigo de la universidad, Rodrigo Vargas, decía, cuando hablo de sexualidad, el salón se va a llenar, ¿no? Es un tema muy importante. Las expresiones sexuales tal cual son de mucha potencia en este tema, ¿no? ¿Es a la luz de esto que la teoría queer ha logrado un asidero lo suficientemente potente o sí, no? Claro. Es como algo de lo que vamos a hablar, Berenice y yo en la mesa del congreso que nos invitaron, es un poco ese discurso que siempre, que está como muy fluido, un discurso que es inestable entre las identidades y las prácticas sexuales. O sea, es como una cosa que siempre está en movimiento. Una cosa es la forma como tú nombras tu experiencia, por ejemplo, sexual, y otra cosa pueden ser tus prácticas. Y posiblemente no estén en el mismo registro de la gente. Claro, entonces, la teoría queer lo que hace es como por abogar por eso, es que hay una desestabilización. La gente, por ejemplo, en muchos contextos culturales como los nuestros, hombres que se asumen heterosexuales o a la gente porque están casados, tienen hijos, etcétera, pero que sus prácticas, por ejemplo, pueden moverse también por otro lado, son hombres que pueden tener experiencias con mujeres transexuales, bisexuales, o sea, pero eso no les deja como una huella en su propia biografía para narrarse, por ejemplo, de una de las coordenadas como la gente los llama a sí mismo hombres, como la cultura, por ejemplo, costarricense llama a un hombre de verdad o una mujer de verdad, o sea, hay como un movimiento todo el tiempo, ¿no? Perfecto. Ojo que las personas que recién se incorporan a nuestro programa, estamos hablando del tema de sexualidad, el tiempo corre y desear